Saludos, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Poder y Sociedad. Hoy es sábado, un sábado muy fresco, muy agradable, aunque se siente un poquito de sol, pero la temperatura está muy agradable, ¿verdad? En lo que cabe, porque todos estos días he estado por encima de los 40, 33, muy fuerte, muy fuerte. Bueno, señores, dándole siempre gracias a Dios, que nos vemos a través de lo que es el sistema satélite, www, Canal del Sol, hasta ahí nos vemos internacionalmente, y nuestras redes sociales, nuestra plataforma digital y nuestro canal de YouTube, Poder y Sociedad. Bueno, señores, mire, vamos a poner en manos del Señor este programa. Ahí tenemos Eclesiastés 3:1. Dice: no te apresures, no todo es ahora, la vida lleva un proceso, Dios pondrá todo en su lugar, ten paciencia y espera. No te apresures, no te adelante a los tiempos, no hay razón, todo llega, como dice Eclesiastés 3:01, en el tiempo de Dios. ¿Por qué te apresura cuando tú llevas un guía en las manos? ¿Por qué te apresura? Porque tienes problemas económicos. ¿Por qué te apresura? Si ha tenido un día lleno de bendiciones. Aprende a comprender la vida. La vida tiene sus altas y sus bajas. La palabra de Dios no se equivoca. Todo tiene su tiempo debajo del sol. No hay razón para apresurarse. Total, al final de la jornada tendremos que dejarlo todo aquí. ¿Por qué apresurarnos? Lo que tú anhelas, con trabajo tú lo logras a su tiempo. Lo que tú deseas, a su tiempo tú lo vas a lograr. Ponlo en manos de Dios. Ahora tú tienes que perseverar, tú tienes que tener fe, tú tienes que orar, para que las cosas lleguen en el tiempo del Señor. Bueno, señores, miren, vamos de inmediato a las 5 noticias más importantes internacionales a través de Noticias Telemundo. Gracias a Noticias Telemundo, que nos permite llevarle a ustedes las informaciones de las 5 noticias más importantes. En México, una maestra jubilada que trabajaba como taxista fue secuestrada y utilizada para enviar un mensaje de terror a otros choferes en Veracruz. En un video estremecedor aparece arrodillada frente a varios hombres armados y días después fue hallada sin vida. Alejandro Godina tiene las reacciones a un caso que ha generado profunda alarma e indignación. Una mujer aparece frente a una docena de sujetos que le apuntan con armas largas, forzada a repetir un mensaje dictado por sus captores, en el que asegura que con la mafia no se juega. Se trata de Irma Hernández Cruz, de 62 años, una maestra jubilada que conducía un taxi. La Fiscalía de Veracruz confirmó que Irma fue secuestrada y posteriormente localizada sin vida. Su cuerpo ya fue entregado a la familia, que ha evitado dar declaraciones por miedo a represalias. Está mal lo que le hicieron a la maestra. Rafael, taxista en Veracruz, aseguró que la situación de inseguridad que enfrentan es preocupante. Un reflejo de lo que está ocurriendo y en nuestro mismo estado. De acuerdo a la ficha de búsqueda distribuida tras la desaparición de Irma, ella necesitaba de un tratamiento médico especializado. Aún así fue obligada a grabar este mensaje que las autoridades consideran una pieza clave en la investigación. Pues que no hay impunidad. La presidenta de México lamentó lo ocurrido y aseguró que instruyó al Gabinete de Seguridad Federal para sumarse a las investigaciones e identificar, ubicar y detener a los responsables. Y en este momento se está colaborando con la Fiscalía del Estado de Veracruz y obviamente con la gobernadora para llegar al fondo de estos hechos. El secuestro y asesinato de Irma ocurre a pocas semanas del inicio de una estrategia nacional contra la extorsión en el país, un delito que según las propias autoridades va en aumento. Las denuncias atendidas al número... El secretario de Seguridad ha señalado que hasta ahora han detenido a 48 personas vinculadas con este delito, que ha señalado se concentra principalmente en estados como Veracruz. La colaboración entre entidades federativas es fundamental para desarticular redes criminales que operan de manera transversal en el país. Al tiempo que la comunidad exige justicia y protección por esta problemática. En México, Alejandro Godina, Noticias Telemundo.
El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue declarado culpable de fraude procesal y soborno a testigos, pero este fallo sin precedentes en la historia del país sudamericano expone a Uribe a una pena de hasta 12 años de cárcel. Zulayu Cross tiene los detalles del considerado juicio del siglo en Colombia. En un fallo sin precedentes, una jueza declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por 2 de los 3 delitos por lo que estaba siendo investigado. Fue absuelto por soborno simple. Un sentido del fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de fraude de soborno en la actuación penal. Con más de 100 testigos y 67 audiencias, la justicia colombiana emitió un veredicto histórico que convierte al expresidente de 73 años en el primero en enfrentar un proceso penal en el país. Podría recibir prisión domiciliaria. La pena aplicable para este caso frente a uno de los delitos es de 108 meses. El fallo provocó reacciones de simpatizantes y detractores frente al juzgado. Y se hizo justicia y esto debió ocurrir desde hace mucho tiempo. Si no hay pruebas y los testimonios todos fueron comprados por el fulano Cepeda, entonces, ¿qué quieren juzgar? En cuanto al fallo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó un mensaje en su cuenta de X donde expresó: simpatizantes o no del expresidente deben respetar esa justicia. Lo demás es la bestialidad. Mientras que desde Washington, altos funcionarios como Marco Rubio mostraron inquietud por lo que consideran una creciente politización del sistema judicial colombiano. La instrumentalización del poder colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante. Ahora, la parte que se considera afectada tiene 5 días hábiles para presentar su apelación. La lectura de este fallo en primera instancia condenatorio duró alrededor de 11 horas, en lo que han denominado los especialistas como el juicio del siglo. Zulayu Cross, Noticias Telemundo. Estados Unidos y Europa logran un acuerdo tras meses de tensiones comerciales por los aranceles impulsados por el presidente Trump. Desde Escocia, el mandatario anunció una reducción del 30 al 15%. Aún así, expertos advierten que los precios subirán. Javier Vega nos tiene los detalles. Lo llaman el acuerdo más grande de todos y lo sellaron con un apretón de manos el presidente Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Una señal de estabilidad a ambos lados del Atlántico y el fin de las tensiones por una posible guerra comercial con Europa. Un acuerdo poderoso, según el presidente Trump, entre las principales economías del mundo. Y es que como bloque, los 27 países de la Unión Europea se ubican en primer lugar de la lista de socios comerciales de Estados Unidos, incluso por encima de México, Canadá y China. It's a good deal. It's a huge deal. Yeah. Was tough negotiations. I knew it at the beginning and it was indeed very tough, but we came to good conclusions for both sides. A cambio de miles de millones en inversiones en Estados Unidos, compra de energéticos y equipo militar, el acuerdo fija un arancel del 15% para todos los productos importados desde Europa, que vende a Estados Unidos principalmente medicamentos y productos farmacéuticos, además de autos y camionetas, mientras desde aquí se exportan al viejo continente petróleo, gas natural, automóviles y aviones. El acuerdo entre Estados Unidos y Europa incluye algunas categorías con 0 aranceles, entre ellas todo lo relacionado a la aviación, los medicamentos genéricos y algunos productos del campo. Y aunque el presidente Trump había amenazado con mayores aranceles a Europa, el porcentaje acordado, advierte este economista, sí impactará los precios. Anteriormente se tenía un 4.8% de arancel con Europa. Obviamente hablar de un 15% es demasiado. Eso mientras corre la cuenta regresiva para el viernes 1 de agosto, día en que según la Casa Blanca finalmente entrarán en vigor el resto de los aranceles. Estaríamos esperando incremento de precios, ya sería dependiendo el vendedor que tiene que pagar este gravamen al gobierno, cómo se lo traslada al consumidor, ya sea laxo o igual se lo traslada completamente. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo.
El ejército israelí va a reanudar el lanzamiento de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, aunque hoy negó que haya una hambruna deliberada en el enclave. Según las Naciones Unidas, 8 de cada 10 palestinos están sufriendo de desnutrición y las muertes van en aumento. Hablé con un representante de la organización Médicos Sin Fronteras que tiene a personal en Gaza y me habló de la situación allí. La desesperación reina en Gaza. El hambre se ve en sus rostros, en sus manos aferradas a ollas y recipientes tratando de obtener un poco de sopa. Se abren campo a la fuerza sin tener garantizado que conseguirán comida. En las últimas 24 horas, al menos 5 niños han fallecido por desnutrición, según médicos que operan en Gaza. Al menos 127 personas han muerto por inanición, de las cuales 85 eran niños. En la ciudad de Gaza, al norte, el número de personas registradas por desnutrición se ha cuadruplicado desde el 18 de mayo y las tasas de personas, de niños sobre todo, con desnutrición grave en menores de 5 años se ha triplicado en las últimas 2 semanas. El 80% de la población está desnutrida, según Naciones Unidas, y 1 de cada 3 personas no come todos los días. Consideramos que Israel está usando deliberadamente el hambre como arma de guerra. Pero las fuerzas de defensa israelí refutan que haya una hambruna masiva y anunciaron que esta noche van a lanzar desde el aire harina, azúcar y enlatados, una estrategia que ya ha probado ser peligrosa. Muchos palestinos fallecieron porque fueron aplastados por estos paracaídas y estos palets que caen, ¿no? Hoy un funcionario del Departamento de Estado fue cuestionado sobre la hambruna. The president and the secretary have been dedicated to getting as much aid as we can into Gaza in a way where it's not being looted by Hamas. Sin embargo, un reporte de USAID al que Reuters tuvo acceso encontró que Hamas no se benefició de ayuda humanitaria proveída por Estados Unidos. Esa acusación hizo que Israel cambiara la forma como se reparte la ayuda, que ahora es realizada por contratistas privados estadounidenses en zonas controladas por el ejército israelí, que según las Naciones Unidas ha abierto fuego, matando a más de 1,000 palestinos. Son escenas verdaderamente desgarradoras de la gente luchando por agarrar del suelo comida y que al mismo tiempo reciben disparos. Mientras, a las afueras del enclave, miles de camiones con toneladas de ayuda humanitaria esperan ingresar. Si esos camiones pudiesen entrar, la situación se podría estabilizar. Y José Luis añadió que no hay medicinas, no hay combustible y su personal también está sufriendo de hambre. Nos contó que las mamás están dando a luz prematuramente y que tienen que poner a varios bebés en una incubadora, lo que aumenta el riesgo de que padezcan de infecciones. Por primera vez el presidente Trump reconoció que hay una hambruna real en Gaza. Su declaración contradice al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, justo cuando aumenta la presión internacional para que ese país, Israel, permita el ingreso de más ayuda. Trump indicó que Estados Unidos va a establecer centros de distribución de alimentos en la franja y va a colaborar con otros países para brindar más asistencia humanitaria. We can save a lot of people. I mean, some of those kids that's real starvation stuff. I see it, and you can't fake that. So we're going to be even more involved. El Ministerio de Salud palestino informó hoy que otras 14 personas han fallecido por hambruna en las últimas 24 horas y la desnutrición entre ellos 2 menores de... Con las 5 noticias más importantes internacionales, gracias a Telemundo, vamos a publicidad. La Cámara de Diputados realizó una de sus más intensas jornadas de trabajo de este año legislativo con la aprobación de 20 iniciativas de ley en 8 sesiones del Pleno y refrendó en primera lectura el proyecto de Código Penal, el cual fue leído íntegramente. Asimismo, luego de una consulta con los voceros de las diferentes bancadas, los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y el de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, solicitaron al presidente Luis Abinader la extensión de la legislatura hasta el 5 de agosto
con el propósito de escuchar a los diferentes sectores de la sociedad y mejorar algunos artículos del Código Penal. Además, refrendó en primera lectura el proyecto del Código Laboral y convirtió en ley el de contrataciones públicas, el del Distrito Nacional y los municipios, el de Agricultura Familiar, el que crea el Ministerio de Justicia, el que dispone el 23 de septiembre de cada año, Día Nacional del Pelotero, y otras 15 iniciativas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. En la jornada legislativa del Senado de la República se aprobaron con modificaciones varias iniciativas de alto impacto para el fortalecimiento institucional del país. Entre las piezas aprobadas se destacan la ley orgánica que instituye el Código Penal de la República Dominicana, el proyecto que reforma el Código de Trabajo, la ley orgánica que crea el Ministerio de Justicia, la modificación a la ley número 225-20 sobre gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos y la nueva ley de contrataciones públicas, entre otras iniciativas. Asimismo, la Cámara Alta realizó un acto solemne en el Salón de la Asamblea Nacional, donde reconoció a destacadas personalidades del arte, la cultura, el deporte, la educación, la justicia, la comunicación y del ámbito social por sus valiosos aportes al país. Durante la semana, más de 15 comisiones permanentes, especiales y bicamerales del Senado trabajaron para avanzar en el estudio y análisis de diversas iniciativas legislativas, reafirmando el compromiso del Congreso Nacional con una agenda activa y de impacto para la ciudadanía. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. No respondas llamadas desconocidas. Usted ha sido la ganadora de un premio. Favor mandar datos personales. Usted califica para el préstamo. Favor enviar número de cuenta. No respondas llamadas desconocidas. No proporciones datos personales. No compartas tu número de cuenta. No caigas en gancho. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la tecnología al servicio de la gente. En la República Dominicana, el Infotep se destaca como líder en formación técnico-profesional. Desde el 2020, hemos capacitado a más de 3.5 millones de participantes y expandido nuestra red de 8 a 54 centros en todo el país. En el año 2024, más de 50.000 acciones formativas beneficiaron alrededor de 1 millón de personas. Con Infotep, capacitar es progresar. De comprar, vender o alquilar tu propiedad tiene una solución. Asuntos jurídicos e inmobiliarios, Tejada y Asociados. Contamos con amplio personal de profesionales como agrimensores, contables, notarios, especialistas en asuntos inmobiliarios en general para darle la solución a cada caso. Comuníquese a los teléfonos 809-794-6682, 809-662-0956. Contáctenos en nuestras redes sociales como Tejada y Asociados.
Somos una institución que trabajamos conectados a los nuevos tiempos. Capacitar, proyectar, planificar y ejecutar programas que contribuyan con el fortalecimiento, profesionalismo, reivindicaciones y el derecho al reclamo de ser incluidos en la publicidad por parte del Estado y el sector privado son nuestras metas. Seguimos unidos y avanzando. Asociación Dominicana de Productores de Opinión Pública en Medios de Comunicación Incorporada. Búsquelo en nuestras redes sociales como Asodoprom. Continuamos en su programa Poder y Sociedad. Señores, mire, en la semanal, el presidente de la República, licenciado Luis Abinader, dijo: espera acuerdos sobre el nuevo Código de Trabajo en el peso, ¿verdad?, en un plazo de un mes. Vamos a ver, señor director, lo que dijo el presidente de la República en la semanal. Un plazo de un mes para el acuerdo del nuevo Código de Trabajo. El mandatario recordó que el proyecto de Código Laboral fue consensuado en más de un 90% durante el diálogo tripartito. En esas reuniones quedó establecido que la cesantía laboral no formaría parte de las discusiones ni sería tocada en el Congreso. El sector empresarial está consciente de que eso no se va a tocar, pero hay otra serie de artículos que ellos quieren estudiar más cuidadosamente. Mientras el senador Rafael Barón Dulut pidió al sector empresarial ser más justo y sincero con relación al Código Laboral, porque se incluyó y se aprobó prácticamente todo lo que solicitaron, o sea que el 80% de sus reclamos fue acogido. Y de nuevo volvemos a escuchar al sector empresarial diciendo que no se aprobó nada, que nada. Es decir, yo pienso que debemos de ser más justos, que me identifiquen qué no se le aprobó a ellos de lo que ellos han pedido, exceptuando la cesantía. Durante su participación en el programa El Despertador del Grupo SIN, el presidente de la comisión que analizó el proyecto en el Senado pidió a los empresarios no satanizar el proyecto, a menos que quieran que se quede el que está vigente. Se aprobó en el Código de Trabajo. El 80% le favorece al sector empresarial. Sí. Entonces, por eso yo le digo, ¿quieren que lo dejemos el que está? Vamos a dejar el que está y punto, y dejemos el tema. Mientras crecieron las desigualdades en la mayoría de los países, nosotros se cerraron varias brechas. En ellos la pobreza rural ha disminuido del 38.5% que fue en el 2012. Ahí estaba el presidente de la República y el senador por la provincia de la Altagracia, Cholitín, hablando sobre el Código Laboral y todo lo que se le ha favorecido al sector empresarial. Pero la cesantía, dice el senador y dice el presidente, es innegociable. Miren, señores, el grupo SIN, que preside el señor Fernando Hasbún y la señora Alicia Ortega, celebraron el 20 aniversario de la información con credibilidad. Nosotros felicitamos desde Poder y Sociedad al grupo SIN. Primero, porque han demostrado que se llega a través del trabajo. Segundo, porque la credibilidad y la objetividad han sido los factores que han determinado el éxito de esa empresa que se llama SIN. Un equipo de trabajo que lo integran el señor Hasbún, la señora Alicia Ortega y sus hijas, igual que todo el equipo de periodistas profesionales que por muchos años han estado trabajando. Nuestras felicitaciones tanto al señor Hasbún como a Alicia Ortega. Vamos a ver un cortecito, señor director, de la celebración, ¿verdad?, del 20 aniversario de SIN en la República Dominicana. Han sido 20 años de coberturas ininterrumpidas. Abrazos y ovaciones fueron parte del evento en el que el grupo SIN reafirmó su compromiso con el periodismo riguroso y al servicio del pueblo, iniciado en el año 2005, con el reconocimiento de colaboradores y personalidades del ámbito empresarial, social y cultural.
SIN es las madrugadas sin dormir, las jornadas de 12 y 14 horas, las escenografías movidas a pulso, las risas y los sudores compartidos, con la convicción de que cada historia contada tiene un impacto. Hoy celebro con ustedes no solo los logros, sino la esperanza, porque cada paso que damos juntos lo damos con fe, con alegría y con la convicción de lo que falta será mejor. Nos han enseñado que la credibilidad no se hereda, se construye todos los días, que la valentía no se predica, se ejerce con cada decisión, que la Bueno, ahí estaba el equipo que integran SIN. Dice Alicia, se le nota, ¿verdad? Se deja transmitir ese esfuerzo, ese sacrificio que hay que hacer para llevar información, para llevar objetividad y para asumir con responsabilidad el trabajo periodístico en la República Dominicana. Ahí se veía también al señor Hasbún, igual que a su hija, porque yo siempre he dicho, hacer comunicación con profesionalidad reviste que usted tenga que prepararse, que usted tenga que hacerlo de una manera profesional, objetiva, para que el televidente, el que lo vea a usted, sepa que es un trabajo con mucha altura, al más alto nivel. Reitero nuestras felicitaciones, porque dicen por ahí 20 años, son 20 años de trabajo, esfuerzo, y por eso están situados en un lugar preferencial en la República Dominicana. Señores, miren, esta semana fue una semana que hay que celebrar, la verdad, porque se aprobó el Código Penal. El señor Alfredo Pacheco, licenciado Alfredo Pacheco, que es el presidente de la Cámara de Diputados en la República Dominicana, igual que al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, empeñaron su palabra. Dijeron que en esta sesión, ¿verdad?, que en esta legislatura que concluyó el 26 de julio, el sábado 26 de julio, pero que se iba a aprobar, el Código Penal. Ese señor hay que darle un fuerte aplauso y un reconocimiento, al igual que al presidente del Senado. Se jugaron el todo por el todo. El miércoles, señores, esos diputados y diputadas le demostraron a este país que tienen un compromiso con la nación. Hasta las 3 de la mañana estuvieron sesionando en el Congreso Nacional los diputados y diputadas. Y amanecimos el jueves con la aprobación del Código Penal. Un código que yo digo que va a llenar las expectativas. No es el código que esperábamos, pero sí el código que puede ajustarse a los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque el código que tenemos ahora es un código de 141 años, que tenía más de 20 años en el Congreso Nacional, engavetado. Y esa valentía del presidente de la Cámara de Diputados y esa valentía del presidente del Senado, con responsabilidad, trabajaron 24 horas para hacer las modificaciones. Hoy ese Código Penal va a llenar grandes vacíos. Por ejemplo, la acumulación de la pena, que usted mataba a una persona, 4 o 5, y se le condenaba por una persona. Ahora este código tiene el cúmulo de pena, más de 60 años. El feminicidio, el genocidio
y otras tipificaciones, más de 70 tipificaciones que este código contempla. Ese ácido del diablo, que tantos rostros, que tanta gente han sido afectados. Hoy, el que comete ese delito sabe que va a tener una pena ejemplar. Ya también el Senado de la República lo aprobó sin las modificaciones que hizo realmente la Cámara de Diputados. O sea, se aprobó como tal y cual llegó al Senado. Hay que reconocer y felicitar a la Procuradora General de la República, a Jenny Berenice. Ese trabajo que se hizo en conjunto entre los diputados, los senadores y el Ministerio Público y la Defensoría Pública. Se hizo un trabajo, ¿para qué? Para frenar la delincuencia en la medida de lo posible. Se trabajó en equipo, pensando en la nación. Ahora, ese código sale del Congreso al Poder Ejecutivo. El presidente tiene la responsabilidad de promulgarlo o hacer las observaciones que entienda del lugar. Ahora, nosotros esperamos que el presidente lo promulgue. Tiene 10 días el presidente para promulgar. Ese código va a tener 1 año de promulgado, ya promulgado por el presidente de la República. En ese año se pueden hacer modificaciones para que los jueces, los fiscales, los abogados y abogadas tengan que estudiar el código, que es el instrumento que ellos van a hacer para su defensa, ¿verdad?, de sus clientes, al igual que va a pasar con el caso de los jueces y los fiscales, para emitir las condenas de acuerdo al delito. Pero reitero, hemos ganado en la República Dominicana. Ya tenemos un nuevo código. Ya no es el código napoleónico de 141 años que teníamos. Un código que los tigres, lo que no les importa matar, estaban protegidos por ese código. Los que hacen atraco, ahora con este código nuevo, entonces ya esas modificaciones de esos delitos, realmente este código va a proteger a los ciudadanos serios que trabajan. Reitero nuestra felicitación al presidente de la Cámara de Diputados, don Alfredo Pacheco. Nuestra felicitación al presidente del Senado, Ricardo de los Santos. Con ello, a los senadores y a los diputados. Una demostración de que con su trabajo hicieron marca país. Con su trabajo demostraron su apego irrestricto a la nación dominicana. Vamos a ver, señor director, la aprobación tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado del Código Penal. El controvertido proyecto de Código Penal fue una vez más objeto de debate en la Cámara de Diputados. Quiero decirle que una de las cosas más innovadoras es la imprescriptibilidad de las acciones y agresiones cometidas contra los menores. Mientras tanto, el pueblo anhela y espera que aprobemos el Código Penal. Mientras tanto, el pueblo sufre por no tener un instrumento de control. Entre las observaciones a la pieza se incluyeron propuestas de modificaciones a artículos relativos al principio de intervención mínima y a la posible penalización de las iglesias. Que la pena debe ser proporcional al nivel de la culpabilidad de la persona imputada. Debe ser proporcional a la gravedad de la lesión o puesta en peligro provocada. Y el principio de intervención mínima detalla que el derecho penal se aplica únicamente con el último recurso para la protección de los bienes jurídicos.
donde dice que la iglesia debe ser juzgada como si fuera una persona física, y creemos que los delitos penales son individuales. O sea, no estamos de acuerdo con esa modificación que se ha eliminado el 4x3. Mientras los legisladores conocían las propuestas de modificaciones, a la Cámara de Diputados se acercó el presidente del Senado, Ricardo de los Santos. Si se aprueba en segunda discusión hoy en la Cámara de Diputados, que es lo que nosotros esperamos, entonces nosotros tendríamos que conocer de las modificaciones en única discusión en el Senado de la República. Pero eso no quiere decir de que no se puedan hacer otras modificaciones. Nosotros esperamos que no haya necesidad de hacer ninguna otra, porque ese ha sido un código que se ha muy consensuado. Recuerden ustedes que ya nosotros en el Senado de la República, al informe que rindió la comisión bicameral que estudió la pieza, pues les hicimos 158 modificaciones. Tras concluir los trabajos del Código Penal en la... Bueno, ahí estaba. Vamos a ver, señor director, si vemos el cortecito también, donde el presidente del Senado, de los senadores, emitieron su apoyo, ¿verdad?, a este Código Penal. Vamos a ver si lo tenemos listo, señor director. Estaban impunes con la legislación aquí. Con la satisfacción del deber, y quiero asumir un nuevo compromiso ante usted, y es que en el año de vacación ley, como nos comprometimos en esta legislatura, íbamos a tener un código. Este año de vacación ley que tiene el código, si las condiciones lo permiten, con las modificaciones que yo sé que muchos de ustedes tienen, debemos preparar un proyecto de ley para que el mismo sea modificado en los artículos que así uno entiende. Cuando vino la modificación primera del Ministerio Público, se quería dáramos, por ejemplo, por los artículos 93, 92, 93, 97, que claramente era una violación a los derechos ciudadanos. Suerte que el diputado Cedeño dio la voz del fin de semana. El tema del artículo 134, aprovechar el año de vacación ley para hacer modificación con relación a las relaciones sentimentales no sentidas. Si no regulamos esta situación, no te rías, venerable, esto va a traer muchas malinterpretaciones, distorsiones, y eso va a evitar que exista paz en la vida en pareja. Destacaron a... Mire, señores, ahí estaban los senadores con la aprobación del nuevo Código Penal. Señores, hay mucha gente que han criticado el hecho de que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, haya hecho una observación a una comunicación que envió la primera dama y las hijas del presidente. Yo digo que con el nivel y la altura que caracteriza a Alfredo Pacheco, dijo con responsabilidad, desde mi punto de vista no ofendió, no, ni le faltó el respeto a la primera dama, ni al presidente, ni a sus hijas. Es lo contrario. Alfredo con esto demostró su capacidad, su nivel y sobre todo el hecho mismo de que como presidente del Senado puede haber cualquier divergencia entre los poderes del Estado. Y dijo, nos sentimos orgullosos de ese presidente. Vamos a ver, señor director, las palabras de don Alfredo Pacheco. Porque no puedo quedarme callado con eso. ¿Cuánta coincidencia entre Castillo y yo? A nuestra querida primera dama y a las hijas del señor presidente de la República. Perdón a los del PD, a los de la Fuerza y a los otros partidos, porque voy a hacer aquí un aparte partidario. Que estos 144 soldados
de esta democracia, yo quiero decirle a ellos, nos fajamos muy duro para que ese hombre que está ahí sentado en el Palacio Nacional, para orgullo del pueblo dominicano, esté ahí sentado. Esos diputados que están ahí sentados del PRM, nos fajamos duro. Bueno, ahí estaba don Alfredo Pacheco. Nos fajamos duro, ¿verdad?, para que con orgullo el presidente que está de la República esté ahí. Vamos a publicidad. La Cámara de Diputados realizó una de sus más intensas jornadas de trabajo de este año legislativo con la aprobación de 20 iniciativas de ley en 8 sesiones del Pleno y refrendó en primera lectura el proyecto de Código Penal, el cual fue leído íntegramente. Asimismo, luego de una consulta con los voceros de las diferentes bancadas, los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y el de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, solicitaron al presidente Luis Abinader la extensión de la legislatura hasta el 5 de agosto con el propósito de escuchar a los diferentes sectores de la sociedad y mejorar algunos artículos del Código Penal. Además, refrendó en primera lectura el proyecto del Código Laboral y convirtió en ley el de contrataciones públicas, el del Distrito Nacional y los municipios, el de Agricultura Familiar, el que crea el Ministerio de Justicia, el que dispone el 23 de septiembre de cada año, Día Nacional del Pelotero, y otras 15 iniciativas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. En la jornada legislativa del Senado de la República se aprobaron con modificaciones varias iniciativas de alto impacto para el fortalecimiento institucional del país. Entre las piezas aprobadas se destacan la ley orgánica que instituye el Código Penal de la República Dominicana, el proyecto que reforma el Código de Trabajo, la ley orgánica que crea el Ministerio de Justicia, la modificación a la ley número 225-20 sobre gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos y la nueva ley de contrataciones públicas, entre otras iniciativas. Asimismo, la Cámara Alta realizó un acto solemne en el Salón de la Asamblea Nacional, donde reconoció a destacadas personalidades del arte, la cultura, el deporte, la educación, la justicia, la comunicación y del ámbito social por sus valiosos aportes al país. Durante la semana, más de 15 comisiones permanentes, especiales y bicamerales del Senado trabajaron para avanzar en el estudio y análisis de diversas iniciativas legislativas, reafirmando el compromiso del Congreso Nacional con una agenda activa y de impacto para la ciudadanía. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. No respondas llamadas desconocidas. Usted ha sido la ganadora de un premio. Favor mandar datos personales. Usted califica para el préstamo. Favor enviar número de cuenta. No respondas llamadas desconocidas. No proporciones datos personales. No compartas tu número de cuenta. No caigas en gancho. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. La tecnología al servicio de la gente. En la
República Dominicana, el Infotep se destaca como líder en formación técnico-profesional. Desde el 2020, hemos capacitado a más de 3.5 millones de participantes y expandido nuestra red de 8 a 54 centros en todo el país. En el año 2024, más de 50.000 acciones formativas beneficiaron alrededor de 1 millón de personas. Con Infotep, capacitar es progresar. La oportunidad de comprar, vender o alquilar tu propiedad tiene una solución. Asuntos jurídicos e inmobiliarios, Tejada y Asociados. Contamos con amplio personal de profesionales como agrimensores, contables, notarios, especialistas en asuntos inmobiliarios en general para darle la solución a cada caso. Comuníquese a los teléfonos 809-794-6682, 809-662-0956. Contáctenos en nuestras redes sociales como Tejada y Asociados. Somos una institución que trabajamos conectados a los nuevos tiempos. Capacitar, proyectar, planificar y ejecutar programas que contribuyan con el fortalecimiento, profesionalismo, reivindicaciones y el derecho al reclamo de ser incluidos en la publicidad por parte del Estado y el sector privado son nuestras metas. Seguimos unidos y avanzando. Asociación Dominicana de Productores de Opinión Pública en Medios de Comunicación Incorporada. Búsquelo en nuestras redes sociales como Asodoprom. Bueno, señores, continuamos con su programa Poder y Sociedad. Miren, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Luis Henry Molina, aprobó el reglamento, ¿verdad?, de la firma digital para los notarios y notarias del país. Nosotros felicitamos, ¿verdad?, al notariado, muy especialmente a su presidente, al doctor John Richard Paniagua y al Consejo Directivo. Esto es un paso importantísimo, dice el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que pasamos de los análogos a lo digital. Vamos a ver, señor director. Con la entrada en vigencia de este marco jurídico, los ciudadanos podrán realizar trámites notariales desde cualquier lugar, eliminando desplazamientos, costos y obstáculos geográficos. Esto representa un cambio sustancial en el acceso a los servicios, especialmente para quienes viven en zonas alejadas. El principio de integridad de los documentos, la protección de los datos personales, el seguimiento de cada modificación a través de mecanismos de trazabilidad y la garantía de confidencialidad constituyen blindajes éticos y técnicos indispensables en esta nueva era. Bueno, nuestra felicitación al presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Luis Henry Molina, al igual que al presidente del Colegio Dominicano de Notarios, el doctor John Richard Paniagua, y al Consejo Directivo. Miren, señores, la fiscal del distrito, Rosana Ramos, investiga el patrón de chantajes en redes, un tema que destruye vida y familia. La magistrada del Distrito Nacional, Rosana Ramos, ha dicho con responsabilidad de que hay que buscar la manera de parar esta situación. Usted ve que hay dos comunicadores, ¿verdad?, que estuvieron bajo el proceso
de medida de coerción y por difamación e injuria. Vamos a ver, señor director, qué dice la magistrada del Distrito Nacional, doña Rosana Ramos. De esta manera reaccionó la magistrada Ramos ante los casos de supuesta difamación contra figuras públicas que se han dado recientemente en la justicia dominicana. Estoy muy preocupada por eso, sobre todo porque hay una parte que tal vez las personas no ven, que es cómo emocionalmente este tema está destruyendo vidas y familias. Durante una entrevista en el Hoy Mismo de Color Visión, Ramos afirmó que varios miembros del Ministerio Público son víctimas de campañas en las que no se cuestiona su capacidad profesional. Hay una parte de la familia, hay una parte de la dignidad de la personalidad mental, que nos gusta hablar mucho también ahora de eso, que está viéndose en detrimento. Hay muchas personas serias, que no quieren trabajar en un puesto público por este tipo de campañas. Programas que no tienen ningún tipo de elemento de prueba, que dicen lo que quieren, como quieren, y que calan en el gusto de una parte de la población. Cito como ejemplo de daños a familiares el caso de la ministra de Farideh Raful, quien ha iniciado procesos penales el supuesto detective Ángel Martínez y la comunicadora Ingrid Jorge Rita. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo 100%. Reitero, la comunicación se hace con profesionalidad. Usted no puede emitir ningún tipo de comentario hacia una persona cuando usted no tiene los elementos probatorios que demuestren con responsabilidad que lo que usted está diciendo por esta cámara, por este micrófono, obedece a la verdad. Por eso la difamación e injuria en la República Dominicana tiene que pararse. Porque usted está dañando imagen de personas con grandes trayectorias en la República Dominicana. Entonces, usted no puede venir a difamar así y después, a última hora, usted decir, no, que yo pido disculpas y que yo tiendo a retratarme. No. Usted tiene que tener responsabilidad. Usted no puede venir a hacer opinión en función de, sin las pruebas necesarias. ¿Por qué? Porque usted va a caer, como lo contempla el nuevo código, condena por la difamación e injuria. Ahí estamos hablando de demanda de 50 millones que hizo la ministra, la que yo apoyo totalmente porque ella lo dice. ¿Qué es lo que hay en el fondo detrás de esto? Detrás de esto. Ahora, esas dos personas, ¿qué están diciendo? Pidiendo disculpas y dañando la imagen. Señores, miren, un hecho que se dio esta semana en el Distrito Nacional, donde una persona falleció y otro herido en un establecimiento de 24 horas en la Tiradentes, Distrito Nacional, con Mejía Ricard, lo cual uno se apena porque realmente todo esto vino, de acuerdo a como narra quien mató a ese joven, pues por una bofeteada. Vamos a ver, señor director, esta información. 3 años llevado a un centro de salud. También resultó herido Huilar Castro Collado, de 23 años de edad. Las hemos presenta, se la ocasionó José Alexander de los Santos, apodado Ale Paquete o Ale Papeleta, quien se encuentra detenido en nuestra institución y será puesto a disposición si había el Ministerio Público en las próximas horas. Disparaste. Yo estaba tranquilo compartiendo con mis amistades en un lugar, él fue el matador. Me dio un galletón bacanísimo, me hizo pasar una vergüenza de pinga, yo reaccioné. Normal, son cosas que pasan, en el momento nadie lo quiere. El ataque a tiros de alias Alex Papeleta o Paquete ocurrió en el interior del ubicado en la avenida Gustavo Mejía Ricard, que opera 24 horas. Como presidente de todos los bares, restaurantes y discotecas, estamos aquí para respaldar lo que se llama este establecimiento, donde lo que ocurre. Bueno, a Ale Papeleta le van a cantar 30 años. 30 años. Simple y llanamente. Por algo que no razonó.
una bofeteada, bueno, vete, quéjate al Ministerio Público y se debate. Pero a veces los impulsos, las reacciones, y ese señor entró ahí con una pistola a un establecimiento. Entonces, no había seguridad en ese establecimiento. Hay que revisar a todo el mundo. Señores, llegamos a la parte final de su programa Poder y Sociedad. La próxima semana, si así Dios lo permite, estaremos con este toque de queda. Poder y Sociedad. Feliz fin de semana. Muchas bendiciones.